Saludos cordiales, apreciados amigos de Uniandes, Colombia, de la Facultad de Educación. Les habla Milagros-Elena Rodríguez desde Cumaná, frente al Mar Caribe, de nuestra majestuosa Universidad de Oriente del Departamento de Matemáticas. Le doy la gloria a Dios de manera especialísima porque Él abra caminos de amor para mí. Agradezco enormemente a los organizadores de estos eventos tan maravillosos que convergen en unas dialécticas especialísimas en la que hoy me convocan con las implicaciones del teorema de Pitágoras en la formación docente. Una mirada decolonial planetaria en religancia. Y en especial, como objetivo de la disertación, voy a estudiar algunas implicaciones que tiene el teorema de Pitágoras en la formación docente. Lo voy a hacer desde el proyecto de colonial planetario complejo con algunas religancias. Aprovecho también para saludar especialmente a todos los profesores, maestras, maestros que desde Colombia nos acompañan y algunos invitados de Venezuela, por ejemplo. El motivo de esta disertación no es enseñar algunas pruebas del teorema de Pitágoras que ustedes pueden conseguir en diversos medios, sino cómo con las diversas demostraciones del teorema podemos pensar en ¿qué son las matemáticas y cómo enseñar las matemáticas? Sí, siéntanse libres de hablar de la matemática o las matemáticas, plural o singular. Ya Aristóteles hablaba de las grandes matemáticas, aritmética, geometría, trigonometría. Y es la única ciencia a la cual usted puede atribuirle el plural y singular como la única ciencia legado de la humanidad. Y como las concepciones y lo que pensamos es de especialísima importancia, porque de la manera como concebimos la matemática, la llevamos al aula, es importante en estos momentos preguntarnos, ¿qué son las matemáticas? Y uno de los matemáticos más excepcionales que he visto y que me he documentado, que expresa con total claridad qué son las matemáticas, es el matemático György Papi, belga, que estuvo en Argentina en los años 80 y que aportó muchísimo al desarrollo de la educación matemática en Argentina. Llamo especial atención a los matemáticos mal llamados puros. No existe tal purismo. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque las matemáticas es la ciencia, arte, lenguaje que atraviesa todos los conocimientos y saberes. Es la ciencia disciplina más especialísima en la transdisciplinariedad. No hay ningún conocimiento que se erija en la Tierra sin las matemáticas. Por lo tanto, considerarse ser un matemático purista, que entre comillas no se ensucia ni se digna a considerar los otros conocimientos, es una aberración y una contradicción con el mismo concepto complejo de las matemáticas. Y György Papi lo dijo claramente, la matemática es una disciplina particular. Ubicarla entre las ciencias es quizás un error. Aristóteles le daba un lugar aparte. Algunos confunden el uso de los símbolos con la ciencia. Los símbolos son convencionales. La matemática es un arte ligado a estructuras profundas del ser humano.
Por eso puede descubrir la razón en el individuo. Se dice que la matemática es ciencia porque posee un cierto rigor, pero ¿acaso no existe rigor en la música o en la literatura, por ejemplo? El rigor se vincula a una cierta tradición, a una transmisión determinada de los conocimientos. Señores, la matemática forma parte de la construcción intrínseca del universo y del ser humano en sus propias estructuras complejas, fractálicas. Y es imposible pensarse como ser humano sin considerar nuestra propia constitución. Y es que las matemáticas nos vinculan con el ser, con la realidad. Y como decía Georgie Papi, que contacta que las matemáticas tocan estructuras psicológicas profundas. Atención, maestras y maestros. Sí, tocan estructuras psicológicas profundas. Podemos decir que el dominio del lenguaje matemático ejerce un efecto terapéutico. Los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemáticas han estado bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Cuidado con ser utilizado en la famosa legalidad, entre comillas, de cómo se enseña matemáticas para traumatizar a un niño o una niña. Se puede hablar, pues, de una relación profunda entre el conocimiento matemático y la personalidad. Esto no ocurre de ningún modo con otra disciplina. Sigue diciendo Johnny Papi, la genética ha revelado que los mecanismos de reproducción de los caracteres funcionan como un programa matemático. Tenemos una computadora en nosotros mismos, la mejor de todas, creada por Dios, sin imitación posible. No hay posibilidad que la inteligencia artificial, que yo llamo inteligencia negligente, porque no hay ninguna inteligencia, se digne de compararse con el ser humano. Pero las matemáticas también se han usado como objeto de poder. Aquellos que piensan que el ser humano, el hombre, tiene que obedecer, entonces lo forman para ejecutar mecánicamente las reglas del cálculo, para obedecer a un algoritmo incambiable. Una vez que hemos clarificado que la matemática es lenguaje, ciencia, disciplina, arte, y que nuestras estructuras están formadas en estructuras matemáticas por nuestro Dios amado, y cuando les hablo de Dios no les hablo de religión, les hablo de una relación profundamente afectiva que reconoce a nuestro Creador en el nombre de Cristo. Ahora les quiero decir que la disertación que voy a llevar a cabo tiene como piso epistemológico la publicación en 2024 de la obra en la revista brasileña de Educación en Ciencias y Educación Matemática, el teorema de Pitágoras y sus implicaciones en la formación docente, una visión planetaria decolonial. No puedo venir a hablar de la matemática con todas estas excelencias si mi formación es colonial, metódica, reduccionista, que pienso que la matemática es para unos pocos, mal llamados inteligentes, que la matemática es inalcanzable para el común y que unos pocos pueden ascender a este lenguaje maravilloso. De esta manera no pudiera yo hablar con la liberación ontoepistemológica de lo que es la matemática. Por eso, ya desde 2017, en mi segunda tesis doctoral, he publicado las transmetodologías de coloniales planetarias complejas con hasta ahora 5 transmétodos. Y uno de ellos es la de construcción rizomática. De construir es una forma de descolonizar. Entonces vamos a ir
desligándonos de la formación docente de matemática colonial y reduccionista, vamos a ir decolonizando y complejizando, y solicito con mucho respeto a los docentes colombianos especialmente que tengan un poco de paciencia en lo que aquí decimos. Vamos a hablar, como se dice en Venezuela, calzón quitado. Es decir, vamos a hablar claramente qué ha pasado. Y gracias a Dios me he documentado sobre lo que pasa en Colombia con la enseñanza de la matemática, porque acabo de tener 3 tesistas, 2 de doctorado y 1 de maestría de Multidiversidad Mundo Real de Gamorán, que son colombianos y estudiaron la realidad colombiana. Tenemos una matemática colombiana exclusivamente por competencias, donde los saberes contextualizados, saberes legos, los saberes de los aborígenes son execrados en la mayoría de las veces de la enseñanza de la matemática. Por supuesto que reconocemos la práctica de grandes geómetras y matemáticos de Colombia y de la historia. Bien, en estas necesidades de decolonizar y complejizar en la formación del docente de matemáticas, que advierto no es una moda, es que existe la necesidad de mostrar la matemática en toda su complejidad, y que ella sea mostrada en el aula no como objeto de poder, sino como un ejercicio profundamente liberador y formador de seres humanos con un pensamiento metacognitivo profundo, que al contrario la matemática, en vez de ser usada para oprimir, sea una matemática usada para liberar. En ello hay una crisis en la formación de los docentes de matemáticas, incluyendo los docentes, en la mayoría de los casos, de Colombia. Y como les dije, mis tesistas con tesis alrededor de la educación matemática hicieron toda esta investigación recientemente, y ahí hemos ido informándonos de cómo está el asunto con la matemática en Colombia. Para ello, tenemos una colonialidad con una matemática impuesta en forma opresiva. ¿Por qué? Porque se nos impone una matemática a conveniencia, con algoritmos y pasos incambiables, procedimientos incambiables. Ahí nos vamos a ir preguntando cuántas demostraciones del teorema de Pitágoras enseñamos. Pues les advierto, hay casi 400 documentadas. ¿Cuántas enseñamos? Una matemática no ecosófica, es decir, no sabia. Tronchamos la matemática y la llevamos en una formación del docente acabada, como una quimera, como que ya la formación está lista y ya yo estoy formado para enseñar matemáticas. No, la palabra formación es continua durante toda la vida. Es una quimera pensar que yo estoy formado para enseñar matemáticas. Yo comienzo con algunos pisos, pero tengo un deber ineludible, que es irme todos los días desligando de mi falsa formación para ir adquiriendo nuevas maneras de llegar al discente, donde de paso todos son diferentes y aprenden de manera diferente. Una formación del docente no concordante, es decir, una matemática separada de los saberes legos, los saberes contextualizados, los saberes ancestrales. Se impone una matemática desde Occidente y esos son los únicos conocimientos válidos. Y no es casualidad que se haya negado, por ejemplo, la creación del número 0 a los mayas, que se haya ocultado por años la matemática maravillosa de los propios egipcios, y que se usa la matemática como inalcanzable en el aula. Y los clasificamos entonces
los que pueden aprender matemáticas de acuerdo a cómo yo les digo, son más o menos inteligentes y los demás no. Entonces violamos la propia constitución del ser humano creado por Dios, donde nosotros nos diferenciamos de los animales, de los otros animales, porque somos inteligentes. ¿Ves? Y ya Gardner lo dijo, podemos ascender a la inteligencia lógico-matemática desde diversas inteligencias. Entonces, todo eso lo hemos estado haciendo muy mal, aunado a que la colectividad en general y la familia educa alertando a sus hijos, a sus familiares, de que la matemática es casi una ciencia inalcanzable. Falso, muy falso. En esa formación de docentes con aspecto transdisciplinar que religan como las pruebas del teorema de Pitágoras, ahora entonces vamos a hablar del teorema y de algunas pruebas, sin explicar las pruebas, sino pensar en cómo esas pruebas se hacen con diversas complejizaciones que pudieran decirnos a nosotros qué tan mal estamos nosotros enseñando matemática. El legendario teorema atribuido a Pitágoras es de gran vitalidad, de unicidad en las civilizaciones. Mucho antes de Pitágoras, por ejemplo, una de estas tablillas, destacada como la Plitón 322, ya 1800 a 1600 años antes de Cristo aproximadamente, en Mesopotamia, los matemáticos eran capaces de producir ternas pitagóricas. Se puede ver que los babilonios ya esgrimían el teorema de Pitágoras para calcular la forma muy precisa del valor de 2. En China hay 2 tratados clásicos de los contenidos matemáticos donde aparece el teorema de Pitágoras. En el Zhou Pei San Qin, de 300 años antes de Cristo aproximadamente, surge una demostración del teorema para el triángulo rectángulo de lado 3, 4 y 5. Entonces, apreciados señores, el llamado teorema de Pitágoras tiene 400 años de historia geométrica. Recordémoslo rápidamente en esa figura. Un triángulo, 3 lados, por supuesto, por eso es triángulo. Un ángulo recto, 90 grados. Y con eso es suficiente para identificarlo como un triángulo rectángulo. Los 2 lados más pequeños los llamamos cateto y el lado más grande lo llamamos hipotenusa. Y esta relación, que parece como inocente, que dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de cada cateto al cuadrado, nos da implicaciones en todas las áreas del saber, incluyendo la medicina. Y vamos a comenzar pensando en esta demostración del teorema de Pitágoras en Sócrates, que rescató Platón en el diálogo del Menón. Ustedes saben que Platón realmente escribió lo que Sócrates le enseñó, y lo escribía en forma de diálogo. Normalmente el maestro se llamaba Sócrates y los demás, pues él le iba colocando nombres, y esos nombres atribuían a ejercicios profundos. Confieso que cuando salí de matemática, en apariencia del departamento, ya con posgrado en matemática, esa mal llamada matemática purista, que fui a estudiar mi primer doctorado en educación, me sentía bastante extraña. Y alguien me dijo, estudia la historia y filosofía de la matemática. Y yo comencé con los diálogos de Platón. Y puedo decir que estos diálogos dialógicos, dialécticos maravillosos, me enseñaron de especialísima manera a pensar. Y ahora voy a ir pasando el diálogo, luego lo dejaré allí luego porque va a estar al alcance de todos ustedes las láminas y también el video, para que ustedes luego lo lean. Se trata de un diálogo, atención, entre Sócrates y un esclavo que no sabía leer ni escribir, pero que en la arena
Sócrates le enseñó una de las demostraciones del teorema de Pitágoras. Representa un proceso dialéctico el interrogatorio que Sócrates hace al esclavo, siendo de especial provocación el incentivo que el maestro Sócrates hace al esclavo para que llegara a interesarse en conocer el tema. No necesariamente el esclavo no sabía, aun cuando no supiera leer, pero la necesidad es que no se provoca tomar conciencia de ese saber sin el incentivo de Sócrates, el maestro. Para ellos, el esclavo en el diálogo no había recibido información de geometría. Eso no significaba que no supiera. Su intuición era provocada por Sócrates. Y en eso, la ayuda de Sócrates entonces fue de especial importancia. Muchos docentes que desmitifican el poder del estudiante pueden aseverar erróneamente que el estudiante no sabe de geometría y así no podrá comprender su explicación. Mas en el diálogo, Sócrates provoca ese devenir, esa comprensión. De la misma manera asumimos que el lenguaje, el proceso metacognitivo profundo con el diálogo dialógico dialéctico para provocar el aprendizaje es de especialísima urgencia. La provocación para aprender debe de venir de afuera en el docente, para estimular dentro, en toda la complejidad del educando, de ese poder de pensar que muchas veces el docente no provoca en el estudiante, pues está formado en procesos metacognitivos profundos, no está formado allí. Por eso el docente no puede dar lo que no tiene, lo que no es capaz de hacer. En tal sentido, no todo docente está formado para enseñar matemáticas. Es de reconocer que debemos interpelar, no como castigo, sino dentro del discente, en ese sapere aude, es decir, atrévete a servirte de tus propios medios para emerger ese don que Dios le ha dado para poder aprender matemáticas, sin distingo de color, ni de raza, ni de origen, sin marcas coloniales. Es como dice Edgar Morin, complejizar el conocimiento es justamente lo que lleva a ese reconocimiento, lo que permite detectar mejor esas incertidumbres y corregir mejor los errores. Y hay toda una teoría que dice que el estudiante va ascendiendo en el error hacia el conocer. Y por eso, en este caso, en el diálogo del Menón, hay consecuencias matemáticas que se pueden fundamentar rápidamente. El teorema de Pitágoras pudo haber sido aprendido hoy, aun cuando ese estudiante nos representara el esclavo de Sócrates, y aun cuando Sócrates no exista, pudiera ser un maestro que pudiera estar tan capacitado como Sócrates para enseñarlo. Por otro lado, la existencia de magnitudes, de números, de longitud y de capacidad de razonamiento se puede hacer inclusive dibujando en la arena, como lo hizo Sócrates. Y bueno, ¿qué decirles de la demostración del teorema de Pitágoras, del Chou-Pei-Sanchin, del clásico de la aritmética y de los caminos circulares en el cielo? Ese clásico es el tratado matemático chino más antiguo, escrito probablemente en el siglo III a.C. Y allí se encuentra una demostración del teorema de Pitágoras para los lados 3, 4 y 5. En ese sentido, allí les voy a dejar la demostración para que luego las vean. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto de esta demostración? La prueba se hace de manera tal que, por ejemplo, en la obra de Jean Sánchez nos habla de que los pitagóricos, esos filósofos científicos, pudieron resumir con tanto misterio
Estoy hablando ahora de la matemática unida a la teología, que fue separada en la ciencia moderna, pero que nosotros debemos rescatar, como por ejemplo la inmortalidad del alma. Si ustedes leen la historia de Pitágoras, era un cristiano con todo este devenir, con el concepto de que el universo estaba compuesto de números y de proporciones. En ese sentido, esta demostración maravillosa nos va diciendo, nos va mostrando en este libro que hay, y se hizo con un bambú de 10 pies de altura, que se ha roto de manera que su extremo superior se apoya en el suelo a una distancia de 3 pies en la base, y se pide calcular la altura que se ha producido en la rotura. Esta prueba, apreciados docentes, rescata la grandeza del aula mente social. ¿Qué es eso? Es el espacio intersubjetivo donde el individuo, el ser humano, aprende en todo lugar, tiempo y circunstancia, con su sentir pensar, con la razón alojada en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su espíritu. Porque el aula mente social, y ustedes deben de romper con ese maleficio de que solo se aprende en las paredes de una escuela, universidades, como lo llamen. El estudiante aprende en todo lugar y tiempo. Y cuando tomamos en cuenta su contexto, su sentir pensar, su cotidianidad, nosotros podemos provocar en él un aprendizaje generalísimo y especialísimo. Entonces esta prueba, que es una grandeza de la historia de la matemática, nos lleva a otros escenarios que solo podemos, a otros escenarios donde que nos dice que nosotros podemos anclarnos en cualquier otro conocimiento para enseñar matemáticas. Es un compromiso de vida llevar la ciencia matemática y portarla en la enseñanza. No podemos seguir, como en muchos casos, banalizando tales excelencias y las tenemos disponibles para aprenderlas. La tercera prueba que les traigo para reflexionar, mire cómo nos estamos pasando por pruebas diferentes que nos dicen cuestiones diferentes que nos faltan a nuestra formación. Esta otra prueba es la demostración de Henry Perical por los 1801-1898. Él fue un corredor de bolsa británico y gran aficionado a las matemáticas y la astronomía. No fue matemático. En 1830, hizo una demostración muy sencilla del teorema de Pitágoras. Y para eso usó una disección, como la ven en esta figura, y en un artículo que le doy en las referencias está la prueba explicada. Tenemos en este caso un aficionado a la matemática, pero científico, comprometido con la comunidad británica. ¿Por qué nosotros no podemos estar comprometidos con la comunidad venezolana, colombiana, brasileira? Sí podemos, pero el poder hacer es un oficio del cual hay que ocuparse día a día, desligándonos y religándonos de las falsas concepciones de lo que es la matemática. Se trata de promover e ir a sí mismo y buscar con la antigüedad, como Heráclito. No nos olvidemos del filósofo de la concordancia, que hablaba de que nada está separado y luego se separa porque a conveniencia de la ciencia moderna. Se separa sur de norte, occidente del sur, se separa hombre de mujer, se separan negros de blanco. Y en general todo esto es como un ejercicio de poder. Pero Perigal se fue a su sentir pensar, se desligó de esa falsa simplificación de lo que es matemática, y él fue consciente de que el cerebro es un enigma, donde conocerlo es una de las metas de los científicos actuales, de cómo aprenden nuestros estudiantes, de cómo piensan, de cómo podemos privilegiar el razonamiento, y nos olvidamos que los procesos metacognitivos profundos que ocurren son influenciados, atención,
por la naturaleza, el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, en toda una comunicabilidad, en la que es indispensable, como lo social, afectar ese sistema cognoscitivo de manera positivamente para aprovechar a favor de la educación matemática. Para ello tenemos que provocar el parto, sí, el parto de una educación matemática nueva que vaya a minimizar grandemente las falsas creencias hacia el aprender matemáticas. Es un cuidado con esa predisposición que invade al docente, a sus compañeros, a las instituciones, a la psique del niño y de la niña. Mucho cuidado con ello, porque si no hay emoción no hay posible aprendizaje. Sí, señores, si no hay emoción no hay posible aprendizaje. Y en eso Henry Perigal, su amor por las matemáticas, sin ser matemático, y por Pitágoras fue tan inmenso que su prueba de la técnica de la disección, como lo pueden leer luego, lo llevó a que considerara esto una actividad común de la demostración del teorema de Pitágoras, que hoy se registran casi 400 demostraciones. Y la cuarta prueba, ahora me voy a un artista, y que es el arte creación, y la matemática también es un arte. No es extraño que entonces Leonardo da Vinci, el que ha dibujado el hombre de Vitruvio, ¿no? Y que hemos escuchado tanto, no es extraño que también haya hecho una de las demostraciones más bellas del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dejará en la formación su demostración? En este sentido, aquí tienen ustedes la demostración. Da Vinci, sin ser matemático, fue una muestra que gozaba de una notable intuición espacial y geométrica. La geometría ahora execrada de la aula de clase. Cuidado, su inteligencia visual para el espacio, para la comprensión de la forma, lo llevaban a explorar de manera geométrica la matemática. Y esta es una de las más poderosas maneras de llegar al discente por la forma. Por la forma, la geometría es de especialísimo herramienta para aprender matemática, y el estudiante desde sus primeros niveles, él sabe de geometría y sabe de tiempo, sabe de clasificación, sabe de colores y sabe de números. El docente entonces debe saber cómo explorar todas esas condiciones y todas esas maneras, todas esas inteligencias no separadas, para de manera transdisciplinar y transversal hacer que el aprendizaje de la matemática, desde el cultivo, desde la pesca, desde los juegos, se vaya en esa aula mental, social, espíritu, que por cierto en mis obras lo podrá leer, es una deconstrucción del concepto de Juan González de aula mente social, porque parto del hecho de que el ser humano es naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios, y allí nace el aula mente social espíritu. Esta demostración de Da Vinci también la podrán ver luego. Y una demostración sumamente importante del teorema de Pitágoras la realizó el 20º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. ¿Y cómo hizo este presidente para hacer la demostración? Necesitamos a un docente rector imponente, con autoridad en la matemática compleja, su historia y filosofía, no un autoritario opresor que se digna conocer la matemática y la usa como objeto de poder. El presidente Garfield, que lo podemos ver en la figura, usó un trapecio, y desde ese trapecio Garfield hizo una demostración hermosísima donde se construyen bases y alturas, y nos lleva a demostrar entonces que la matemática es para todos, desde el esclavo hasta el presidente. Esta prueba la pueden continuar usted viendo allí, luego cuando puedan descargar las láminas que van a estar publicadas en la página
de Uniandes y es muy hermosa. Yo me atrevo a decir que el docente de matemáticas va a comprender la prueba tranquilamente. Pero ¿será que comprende lo que la prueba le dice respecto a su formación para enseñar matemáticas? Es eso mi anhelo hoy. Otras pruebas del teorema de Pitágoras. Algunas pruebas armoniosas que conseguí en la red que le van a decir mucho más, mucho más. Por ejemplo, esta prueba es un programa especial que está en la red y vamos con un triángulo rectángulo, construimos figuras cuadradas sobre los lados y vean cómo la suma del área de los lados de un cateto y la hipotenusa es entonces la construcción general del área. Por ejemplo, esta demostración también del teorema de Pitágoras con las tecnologías, que no está prohibido las tecnologías, el asunto que hay que tomar en cuenta que es solo y únicamente una herramienta, y si usted, apreciado docente, se valora como ser humano, debe saber que no hay ninguna inteligencia artificial que le pueda superar. Otra de las demostraciones maravillosas que podemos conseguir, pudiera aquí pasarme una semana hablando de ello, puesto que si hay casi 400 demostraciones, entonces es importante visionar qué nos dice de cómo debe ser nuestra formación. Una demostración del teorema de Pitágoras usando las piezas del Tangram tradicional. Maravillosa. Tenemos las piezas del Tangram, casi todos lo conocen. Tenemos una figura de 4 lados. Sobre uno de sus lados formamos un triángulo rectángulo. Y cómo todas las piezas pasan a ser las piezas de la figura sobre los lados de los catetos. Una demostración del teorema de Pitágoras utilizando las regletas de Montessori. Sí, señores, muy bonita para los niños. Por favor, no me digan que no le pueden enseñar el teorema de Pitágoras en educación inicial. Fácil. Buscamos unos cuadrados, unos cubos. Se consiguió un lado de 4, otro lado de 3, y se puede demostrar que la hipotenusa tiene exactamente todos los cubos de los lados. Listo, demostrado el teorema. Sin grandes artificios, no necesitaríamos este lado derecho para hacer la prueba. Necesitaríamos simplemente ilustrar al estudiante porque ese ángulo es rectángulo y la pared es muy especial para mostrar el ángulo rectángulo y lo demás sale con mucho ingenio. Una aplicación de él, estas figuras de esta página de Martri sobre la altura del árbol y la longitud de la sombra. Y cómo es entonces ahora la hipotenusa. Uno usando puntos, tal como Montessori, pero ahora con puntos, formando cuadrados idénticos. Y podemos mostrar el teorema de Pitágoras en educación inicial. Conclusiones de los cuales vengo con mucha pasión, porque si hay algo que no pueden negar hoy es la pasión que Milagros Elena Rodríguez pone para todo esto, la emoción. Esas conclusiones inacabadas en todas mis obras, que para la gloria de Dios llegan casi a los 400 artículos publicados, más de 30 libros y capítulos, todo para la gloria de Dios, en medio de grandes dificultades, como ese esclavo en la arena, pero con un gran maestro, y mi maestro es Jesucristo. ¿Qué conclusiones tenemos hoy? Inacabadas. La primera, no basta saber matemática para enseñar matemática. No basta conocer algoritmos de la matemática para enseñar matemática. La enseñanza es una aventura no definitiva, no única. Jamás está fijada y determinada. Debemos ir al patrimonio histórico de las civilizaciones para provocar. Y yo hoy he usado apenas el teorema de Pitágoras. Tienen ustedes todos los recursos inimaginables para hacerlo.
El teorema de Pitágoras es digno ejemplo de aportes a la formación docente, en el que nos regresamos a la historia de la matemática, pero también al olvidado de la ciencia, legado de la humanidad, como en sus inicios y esa manera de construir abrazando todos los conocimientos y transversalizando. Es una manera de decolonizar esa formación algoritmizada del docente únicamente. Ojo, no estoy diciendo que la matemática existe sin algoritmos, estoy diciendo que no bastan los algoritmos, desvirtuada de la esencia de lo que es la matemática. El teorema de Pitágoras sin duda nos muestra la gran complejidad de la matemática, su profunda transdisciplinaridad y nos da aportes a la formación urgente del docente de matemáticas. También les invito a descargar el completo, la obra de la cual provoca esta disertación publicada en Brasil, el artículo, para revisarlo. Considero que si tuviéramos tantas y diversas maneras de enseñar matemática como las numerosas pruebas del teorema de Pitágoras, o una fracción en cantidad de ellas, en tanto diversidad de intuición, geometría, diálogos, dialécticas maravillosas, innovación, tecnología, que provoca unir conocimientos de diversas maneras de conocer a aparentemente no matemáticas. Esto no quiere decir que es la única manera de provocar la formación compleja del docente de matemáticas. No bastará considerar lo obviado de la matemática, lo execrado. No bastará con eso. Hay que decolonizar la manera en que usted aprende matemática y qué es la matemática para usted. Por eso comencé con concepto de matemática. No es de extrañar que la misma decolonialidad debe ir desligándose de esos falsos atributos, porque ahora mucho está de moda. Bueno, vamos a enseñar matemática, la nuestra, y la matemática de Occidente, de Grecia, la matemática árabe. No, ¿qué es esto? No. La matemática es ciencia, legado de la humanidad. Y para conjuncionar nuestros aportes matemáticos del sur, no tenemos que eliminar a nada ni a nadie. Tenemos que eliminar nuestras falsas creencias. Las cosmovisiones que se desataron en los pitagóricos y toda una historia. Ahora el año que viene hay un congreso donde los pitagóricos están apoyando en Colombia y voy a dar una conferencia. Habla de la pasión por la historia, la filosofía, la transdisciplinaridad, la cultura. Hoy no podemos pensar como los pitagóricos, cierto, la historia jamás se repite, cierto. Pero hablando de los ejemplos de los pitagóricos, es necesario rescatar una formación compleja, creativa, decolonial, viva, intuitiva, ética, de valores, compleja, transdisciplinar. ¿O es acaso que no es así en su praxis? Sí, el teorema de Pitágoras continúa en una vigencia excepcional, siendo una historia de 4000 años, innovadora, transdisciplinar. Y bueno, sabemos que Platón, sin ser matemático, fue el mayor promotor de las matemáticas de aquel entonces, sin ser matemático, y las hizo trascender hasta en los diálogos. Hemos evidenciado la necesaria urgencia de la geometría en la formación docente, en la enseñanza. Ayer como hoy, la geometría es la base y origen de la física y del cosmos hacia el bien común, la vida, la eticidad, el ejercicio político del bien, pero también el camino para aproximarse a lo místico, al alma, al espíritu. ¿Están hoy los docentes de matemáticas formados en tales excelencias? Los procesos matemáticos de los mayas, de nuestros aborígenes guayú, que comparten la Guajira entre Colombia y Venezuela, resuenan en la etnomatemática con maravillosas perspectivas que comenzó Viritán. Pero ¿están nuestros docentes empapados de nuestra etnomatemática con un orgullo portador de lo que somos? ¿O siguen considerando que los aportes matemáticos del sur son menos? Señoras, no es fácil hablar de todo esto. Aquí tengo las referencias. Son muchas. Agradezco mucho su tiempo. Las preguntas pueden tenerlas por allí en el chat de YouTube. Y dentro de un momentito pues comenzarán a poderse leer desde acá, desde el Zoom donde estamos reunidos. Allí les dejo esta obra especialísima de
Georgie Papi cuando lo entrevista Augusto Pérez, también muchas de mis obras. Y gracias a todos, gracias mi Dios amado, te dedico todo cuanto hago, gracias por labrar caminos de amor para mí, por tus infinitas misericordias, mi eterno amor infinito por siempre, la eternidad. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesucristo. Y les he hablado en el nombre de Jesucristo que no es religión, es una relación de amor de nuestros orígenes. Gracias a todos ustedes y espero sus preguntas, aportes, inquietudes.